Estoy junto a Verónica Córdoba. Gracias, Vero, parte de esta empresa periodística. Es columnista de La Razón, es cineasta. Hace poco volví a ver Guara Guara y tengo unas ganas de decirte gracias, Vero, y gracias a Fernando por permitirnos ver Guara Guara. Qué orgullo. Pero no vamos a hablar hoy de Guara Guara, sino del Che. Y nunca me voy a cansar de recordar que Verónica, en una clase en la universidad, mi compañera en la U, llegó y me dijo bien bajito: anoche me he soñado con el Che. Yo, Vero, ¿en serio? Le dije, no digas a nadie. Me dijo, anoche me he soñado con el Che. Bienvenida, Vero. Hola, Claudia, muchas gracias por invitarme y gracias por todavía recordar esos tiempos tan antiguos ya de cuando estábamos en la universidad. Sí. Inolvidable, Vero, y siempre marcando en mi vida personal. Jorge Barrón está también con nosotros, director de la biblioteca Barbarroja, por eso se ha traído algunos textos. Gracias, Jorge. Ha participado en varios contenidos de escape, siempre con esta aventura, ¿no? de publicar, de dejar un sello rojo. Creo que estoy entre dos rojos, por eso me he venido de rojo. Bienvenido, Jorge, al programa. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Es una ocasión muy importante para recordar la historia y en nombre de la biblioteca, pues la biblioteca Barbarroja, queremos expresarte nuestro agradecimiento por el apoyo permanente de La Razón a nuestras iniciativas, a nuestras inquietudes por recuperar la memoria. ¿Cómo no vamos a apoyar si somos también de papel? Nosotros tenemos papel también en la sangre. Quiero presentar un otro temita, hoy me doy el gustito de presentar otro tema que ha circulado también por todo el mundo. Joaquín, ¿lo ponemos un poquito, por favor? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia. Lindas imágenes. Quiero decirles que hay un doble interés en hacer este programa. Por supuesto, a días de la muerte de Gary Prado, hoy queremos repasar la historia, volverla a leer desde donde uno quiere y puede leerla. Y hay otro interés, y es que tenemos en La Razón un archivo precioso con fotografías del Che que voy a ir compartiendo con ustedes. Podemos seguir con la musiquita, Joaquín. Me encanta el tema, creo que ilustra perfectamente este programa. Son fotos que han sido cedidas por la familia en distintos momentos de entrevistas a La Razón. También nuestras propias coberturas, otras de AFP. Tenemos las joyas de la abuela en fotografía y hoy voy a permitirme lucir este vestido de fiestas en términos fotográficos mientras Verónica me contesta, creo que a la pregunta fundamental, y es ¿qué le dice a su hija Inés cuando muere Gary Prado e Inés de pronto le pregunta algún detalle sobre este episodio y sobre todo sobre esta doble actitud de la sociedad? Hay quienes dicen Gary Prado que defendió el territorio boliviano, le hacemos un homenaje, estuvo presente esta faceta, y de otros que reivindican más bien el Che Guevara como una bandera más larga, ¿no? ¿Qué le diría a su hija de 16? ¿Qué le dirías, Vero? 17. 17, caray. Sí. Mira, es un tema delicado
yo creo que el paso del tiempo hace que se maticen algunos temas, hace que, y en particular la muerte de una persona no puede servirnos de excusa para defenestrar a nadie en el rol que ha jugado. Sin embargo, pienso yo que ese episodio de la historia de Bolivia no debería recordarse en una visión tan poco meditada, ¿no? De decir, una invasión cubana en nuestro territorio que ha sido repelida por el ejército boliviano. Esa es una lectura que le dan, ¿no? Pero no olvidemos de que ese ejército boliviano que combatió la guerrilla del Che y que finalmente asesinó al Che estaba comandado por los boinas verdes norteamericanos y que estaban agentes de la CIA también formando parte de esa campaña. O sea, entonces, que Bolivia era un tablero de ajedrez de fichas que de todas maneras no necesariamente eran bolivianas. Claro, y de todas formas en la guerrilla del Che estaba el Che como argentino, cubano, habían peruanos, habían cubanos, habían bolivianos también en diferentes posiciones, pero la guerrilla del Che era un grupo guerrillero. En cambio, el ejército boliviano, que tiene una misión constitucional, se subordinó a las órdenes de tropas norteamericanas, y eso no lo podemos olvidar, y es algo que pocas veces se pone en relevancia cuando se discute este tema. Entonces, no se trata de que el ejército boliviano gloriosamente convirtió en una invasión extranjera. El ejército boliviano se puso a las órdenes de un ejército extranjero para seguir las órdenes geopolíticas de un Estado extranjero que era Estados Unidos. Entonces, tampoco de ese lado podemos dejar de ver ese tema, ¿no? Yo creo que ya con el tiempo toca pensar en el Che, en la figura del Che, en lo que ha sido la presencia del Che en nuestro país, desde un lugar más inspiracional, más ético. Y yo, si algo le hablo a mi hija sobre él, ella desde muy pequeña lo ha visto siempre en las paredes de mi casa, es el ejemplo que nos ha dejado de perseverancia, de honestidad, de rigor intelectual, de rigor político, de integridad. Y yo creo que ese ejemplo que nos ha dejado el Che es lo que tendríamos que poner siempre en relevancia, ¿no? Porque nos sirve hoy más que las discusiones bizantinas de quién tenía la razón o quién no hace 50 años. Y quiero hablar de la figura mientras mostramos algunas imágenes. Me gustaría ir compartiendo algunas fotografías del archivo de La Razón. Miren, ahí está el Che con una cara de serio, que yo creo que ya era el Che Guevara en ese momento. Vamos a ir compartiendo y si quieren pueden ir comentando las fotografías que hoy quiero compartir. Es un tesoro que tiene esta empresa periodística y que quiere compartir. Jorge, hay también una imagen que ha circulado y que ha caído como la imagen de Frida, que ha caído en los circuitos del capitalismo. Yo no sé cuánto enoja o no a quienes se han puesto al Che siempre en sus paredes, el ver el Che en la última polera de una marca Benetton, o ver el Che, ¿no es cierto?, como un símbolo de los grandes productos que circulan. ¿Cuál es la imagen que a Jorge le gustaría volver a sellar en la historia del Che? Esa imagen, Claudia, la imagen que ha sido tan famosa en el mundo, la que se realizó en base a la fotografía que Korda tomó al Che en el momento más importante del triunfo de la Revolución Cubana. Esa imagen icónica del Che con su boina, yo me acuerdo que la vi por primera vez en México, estando en el exilio, en un concierto de Carlos Santana, un concierto de música. ¿Qué año? El 81, 82, que estaba en México, en el exilio, después del golpe de García Mesa. Y yo que había escuchado en Bolivia años antes, 79, 80, sobre el Che. ¿Por qué te exiliaron, Jorge? Porque era dirigente en la UMSA, era dirigente de la Facultad de Ingeniería, y se vino el golpe de García Mesa el 17 de julio
de 1980, fecha en la que asesinan a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Gualberto Vega. Hay toda una campaña de represión y es así que muchos, yo tenía 17, 18 años, Claudia, llegué a México por primera vez para encontrarme con el exilio latinoamericano, que vivía también una importante historia en Latinoamérica. Entonces esa imagen que se conoció después de la muerte del Che, precisamente de la que es responsable Gary Prado Salmón. Yo voy a comentar esto porque la documentación histórica que se ha hecho con importantes historiadores como Froilán González, Adis Cupul, Carlos Soria Galvarro y muchos otros, como en todo el mundo se ha ido repitiendo a través de las biografías del Che, ¿no es cierto? Creo que hay mucha información como para hacer conocer la verdad sobre la muerte del Che y los responsables, como decía Verónica, que era en definitiva la CIA. Perdón, Jorge, mientras te escuchábamos estábamos viendo estas imágenes del Che ahí con Fidel Castro, con Allende, ¿verdad? No, es No. Dorticós. Dorticós, el presidente, él es Dorticós. Presidente de Cuba en ese momento. Era presidente en ese momento, Fidel era primer ministro y el Gracias. Y antes estábamos, si podemos retroceder ahí estamos con Fidel Castro. Y el Che. Fidel y el Che. ¿Qué momento sería esto? Estos son momentos previos a la invasión de Playa Girón. Ambos con trajes de campaña, esperando los momentos más difíciles de la invasión, que fue repelida y fue la primera victoria, la primera derrota del imperialismo en América Latina. Otra del Che y Fidel. Ahí vamos mostrando algunas fotos. ¿Querías puntualizar el capítulo Gary Prado, Jorge? Sí. Claudia, la historia, muchos dicen que la escriben los vencedores. Y en el momento en que el Che es asesinado por órdenes de la CIA en la higuera, el 9 de octubre, Gary Prado Salmón había sido el responsable de esa operación, en realidad comandada por la CIA, de la que él forma parte. Él, para deslindar responsabilidades en sus memorias, en su diario, en el que escribe La guerrilla inmolada, donde él da a conocer su participación militar, su formación, pero también apunta un detalle respecto a que el Che había sido capturado por su columna, pero además él afirma en esas memorias, en ese libro, que el Che había sido, y los otros guerrilleros habían sido incinerados y sus cenizas esparcidos en las montañas de Ñancahuazú. Eso es desmentido 30 años después por un general que había participado con él, Mario Vargas Salinas, ¿no es cierto?, que el 21 de noviembre de 1997 da a conocer, 30 años después, que los restos del Che y sus compañeros no habían sido incinerados, que habían sido enterrados en la antigua pista donde operaba la CIA en Valle Grande para la captura de los guerrilleros y para la masacre de los guerrilleros. Entonces ahí empieza esa historia que desmiente totalmente todo lo que se quiere hacer ahora en la figura de Gary Prado Salmón. Qué linda esa fotografía en el campo. Esta es una fotografía que no ha circulado mucho, ¿no? Es una faceta del Che que no ha circulado tanto. Es una zafra de trabajo voluntario. Trabajo voluntario que el Che incentivó, y él los fines de semana con sus compañeros iba a hacer trabajo voluntario. Hay quien dice, Vero, que estas guerrillas no funcionan en gran parte por ese espíritu muy fantasioso, y pongo esta palabra así, fantasioso y poco sólido. Muy soñador, dirían algunos. Soñador también, y poco sólido en su estructura militar, y que al final del día las guerrillas caen por las propias debilidades de la guerrilla y por estar más colgadas del sueño que de una estructura militar. Esto lo escucho mucho, Vero.
Pero creo que las guerrillas han tenido una época importante y de hecho la guerrilla de Fidel y del Che en la Sierra Maestra en Cuba no ha caído, ha triunfado y ha sido el ejemplo a partir del cual se han creado una serie de movimientos similares en esa época en América Latina, ¿no? Entonces no es que siempre caen, sino que la diferencia está en que a partir del triunfo de la Revolución Cubana, justamente, la CIA y el ejército norteamericano ha tomado más en serio esta posibilidad de que un ejército regular establecido por un Estado pueda ser derrotado por un grupo guerrillero con apoyo popular. Y entonces han empezado a tomar otro tipo de medidas. De hecho, el propio Che Guevara escribe un libro después de la Revolución Cubana sobre la guerra de guerrillas, y mucho de lo que el propio Che escribe es tomado por los gringos y por la CIA como un documento importante para poder después pelear contra las guerrillas que surgen en América Latina. Ahora, en Bolivia hay quien dice que su capítulo boliviano llevó a una derrota y a la muerte del Che, entre otros elementos, porque estaba muy cerca la revolución del MNR y del 52. ¿Te hace sentido eso, Vero? En realidad no creo, no. Lo que pasa es que el teatro de operaciones en los que trabajó el Che, ¿no? En la zona del Chaco cruceño, la zona de cabecera del Chaco tarijeño, es una zona donde la realidad social de los campesinos era totalmente diferente y cultural también de aquella que el Che había experimentado en Cuba. Y yo creo que uno de los errores que tuvo la guerrilla del Che ha sido no considerar el tema cultural, étnico en Bolivia y asumir una visión como más digamos que eurocentrista, si quieres, ¿no? Y eso creo que ha tenido consecuencias inmediatas funestas, pero en el tiempo yo creo que el Che ha triunfado. O sea, si uno ve lo que ha pasado en Bolivia años después, si uno ve lo que está pasando hoy, si uno ve la vitalidad de los movimientos sociales campesinos, indígenas en Bolivia y su triunfo al transformar el país a partir del siglo XXI, yo creo que mucho de eso se le puede también atribuir a la fuerza de la historia del Che en Bolivia. Habría que tal vez reclamar, haber mirado más de cerca la cara indígena boliviana, el rostro indígena boliviano, tal vez, no solamente en el caso de la guerrilla del Che, de repente también con Teoponte y lo que siguió. Jorge. Claudia, la guerrilla del Che, compuesta en el mejor momento de su accionar, estaba compuesta por 50 guerrilleros. 29 guerrilleros eran bolivianos. 4 gatos, ¿no, Jorge? Frente a la inmensidad de la operación de la CIA, que ya se va conociendo de los archivos desclasificados, Claudia, eran más de 10.000 efectivos, ¿no es cierto?, que se estaban movilizando en la zona, todos al mando de la CIA, con tecnología satelital. Por eso que un grupo tan pequeño, de 50 guerrilleros, como te decía, 29 bolivianos, 16 cubanos, 3 peruanos y 2 argentinos, el Che y Tania, ¿no es cierto? Sientan presencia en la zona, si bien fue una derrota militar, ¿no es cierto?, pero fue una derrota ideológica, 30 años después, 50 años después, y en estos momentos, como dice Verónica, los grandes movimientos sociales en el mundo y en América Latina tienen la impronta de esa hazaña del Che en Yancahuazú. O sea que de verdad sienten que hay un hilo conductor de este pensamiento y de esta acción en este momento del Che en Bolivia, que se puede trasladar a la guerrilla en Teoponte, que de pronto se puede trasladar, no tan pronto, más allá al eje TK, con Felipe Quispe y compañías, terminando en movimientos sociales. Digamos que no es una línea directa, es una línea zigzagueante, si quieres. Es una impronta que no podemos decir que las banderas sean las mismas, porque obviamente los contextos no son los mismos, pero lo que sí yo lo puedo afirmar es que la inmolación del Che ha servido como un parteaguas que ha transformado a la sociedad boliviana
y lo que ha sido el ELN, lo que ha sido Teoponte, tiene una línea de conducción a lo que ha sido la resistencia a las dictaduras, que a su vez tiene una línea directa con lo que ha sido la militancia de las minas, y las minas luego de la relocalización, formando nuevos cuadros en el Chapare y llegando al altiplano, y todo ese ha sido como un camino que en el tiempo se ha ido decantando y que tiene su origen ahí, en esa imagen del Che muerto en la lavandería de Valle Grande, ¿no? Que puede no haber sido un triunfo militar. Mostrando ahí. Es la foto de Alborta, ¿no, Vero? Hay varias. La de Alborta... es la de Alborta. Esa es la de Alborta. Claro, pero hay muchas otras que sucedieron el mismo día y bueno, es difícil saber cuál es cuál, ¿no? Pero en todo caso, esta imagen ha sido una imagen que simbólicamente ha generado una repercusión enorme en el país y ha cambiado la manera en que los campesinos veían al Che, ¿no? Y yo creo que esa línea, si es una línea tenue, si es una línea que no es recta ni directa, sino que va haciendo muchas vueltas, pero que nos conduce hasta lo que es la Bolivia de hoy, seguramente. Yo les invito con esto a que escriban, Jorge, Verónica, que escriban sobre estos insumos que estamos poniendo. Tenemos el animal político, tenemos nuestras páginas de opinión. Creo que hay una hipótesis bien interesante acá, una lectura renovadora también de esto, que explica y me da la razón en haberles invitado y haber vuelto a mostrar este lujo que tenemos en La Razón, este tesoro que tenemos en La Razón, que son estas fotos, imágenes históricas del Che, de los distintos momentos en su vida. Lo encontramos de casualidad y justo con la muerte de Gary Prado dijimos lo vamos a hacer, y creo que aquí empezaremos otro camino. Gracias, Verónica Córdoba, por estar acá. Gracias, Jorge Barrón. Y Claudia, los responsables junto a Gary Prado Salmón de la muerte del Che fueron el mayor Miguel Ayoroa y el coronel Andrés Elichop, en ese momento en que asesinaron al Che en la escuelita de la Higuera. Así que Gary Prado Salmón no puede eludir, ni la familia ni los simpatizantes de esos militares asesinos, no pueden eludir su responsabilidad en la muerte del Che. La historia va a mostrar la verdad.